Muy buenas, aquí estamos de nuevo. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos sido testigos, de diversas profecías que han sido reveladas por aquellas personas que por alguna razón, que la ciencia, por cierto, desconoce, tienen el don de ver lo que ocurrirá en el futuro. Pero hay profecías que rara vez han visto la luz, quizás porque a los medios de comunicación no les interesa revelarlas, o quizás porque no obedecen a ese miedo que pretenden infundar en la población los que en un futuro pretenden un nuevo orden mundial. De una forma u otra existen profecías que hablan con asombrosa precisión sobre lo que ha pasado y pasará en el futuro. Esas profecías nadie o casi nadie las conoce y son las que veremos en este videoprograma. 10 profecías desconocidas que te dejarán helado. Número 10. La misteriosa visión de François de Foucault. En el siglo XVI, un sacerdote llamado François de Foucault relató que hizo un viaje al futuro tras caer en estado de coma. Cuando despertó, escribió todo lo que había visto con asombrosa precisión. Al cabo de no mucho tiempo falleció. Los documentos fueron descubiertos y enviados al Papa en 1743. El Papa los guardó a buen recaudo por las repercusiones que podrían tener. Parte de los documentos decían así: de repente me vi sobre una colina. Jamás había estado antes en aquel lugar. Unas luces muy resplandecientes comenzaron a centellear a mi alrededor mientras sonaba un insistente ruido. Era como un taladro inmenso en el cielo. Un objeto enorme y gigante se dirigía hacia mí. Quise correr o gritar, pero estaba totalmente paralizado. Entonces pude ver cómo aquella cosa se posaba sobre la tierra y una de sus puertas se abrió, dejando paso a unas criaturas extrañas y hermosas que venían a la tierra en son de paz y además a ayudar a la humanidad, enseñándole a vivir en armonía y trayendo un mensaje de concordia. Número 9. El viaje en el tiempo de John Burke. Según rezan las escrituras de John Burke, clérigo inglés del siglo X, experimentó un viaje al futuro mientras rezaba en su claustro. Según afirman los escritos, algo lo transportó desde el año 1106 hasta el 2315. John Burke redactó lo siguiente: estas personas llegan a vivir hasta los 145 años y gozan de una excelente salud. A todo niño recién nacido se le suministra una sustancia milagrosa que previene cualquier enfermedad que pueda padecer en el futuro. A esto le llaman inmunización. Según parece, antes de este tiempo existían enfermedades y dolencias de diversos tipos, pero 3 de ellas son particularmente mortales. Una es el cáncer, las otras 2 me resultan desconocidas y ellos las llaman sida y xanthus. Esta última aparece en la Tierra a principios del siglo XXI y es responsable de la muerte de millones de personas. Ignoro en qué época se halla un remedio contra estas 2 plagas, pero bastante más adelante, con la inmunización, está todo solucionado. Tras su muerte, los documentos se guardaron celosamente. Número 8. El desconocido profeta Taravich. Mitar Taravich es un profeta poco conocido de Serbia. Vivió desde 1829 hasta 1899. El profeta tuvo visiones asombrosas y muy acertadas sobre el futuro. Aunque la gente de nuestro reino se olvidará de la miseria y el hambre y vivirá en grandes riquezas, el hermano comenzará a odiar y a pensar mal del hermano. Los hombres construirán una caja y dentro habrá una especie de dispositivo con imágenes. El hombre viajará a otros mundos para encontrar desiertos sin vida ahí. Aquellos que quieran leer y escribir varios libros con números, ellos sabrán más. Número 7. La Tercera Guerra Mundial de Alois Irmayer.
Alois Irmayer fue un hombre alemán que vivió en los años 50 y que en secreto hizo predicciones sobre una posible tercera guerra mundial. Sus predicciones van desde una guerra en Europa hasta otra en Estados Unidos. De repente irrumpe una nueva guerra en Oriente Medio. Grandes fuerzas navales se enfrentan a la hostilidad en el Mediterráneo. La situación es tensa. 2 hombres matan a un tercero de alto rango. Uno de los asesinos es un hombre negro pequeño. El otro es un poco más alto, con el pelo de colores brillantes. Creo que será en los Balcanes, pero no lo puedo decir exactamente. Inmediatamente la venganza proviene a través del agua grande. Sin embargo, el dragón amarillo invade en Alaska y Canadá al mismo tiempo, y luego llueve un polvo amarillo. Cuando se destruye la ciudad dorada empieza. Número 6. La misteriosa profecía de San Nilus. San Nilus era un monje que defendía la doctrina filosófica y religiosa que buscaba purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales en el siglo V, es decir, desde el año 401 al 500 después de Cristo. Este monje hizo numerosas profecías sobre el futuro, en concreto sobre el siglo XX, que se antojan bastante acertadas. Después del año 1900 hacia la mitad del siglo XX, la gente de ese tiempo será irreconocible. La gente crecerá nublada de pasiones carnales y deshonra, y la anarquía se hará más fuerte. Entonces el mundo será irreconocible. Las apariencias de la gente cambiarán, y será imposible distinguir los hombres de las mujeres, debido a su descaro en el vestido y en el estilo de pelo. En aquel momento cambiará la moral y las tradiciones de los cristianos y de la Iglesia. Las personas abandonarán la modestia y reinará la disipación. La mentira y la codicia alcanzarán grandes proporciones. Lujuria, adulterio, la homosexualidad, acciones secretas y asesinato gobernarán en la sociedad. Número 5. La terrible profecía de Joseph Smith. Las profecías mormonas no son conocidas, solo los que pertenecen al movimiento de los santos de los últimos días las conocen. Una de las profecías más increíbles de la religión mormona fue relatada por Joseph Smith, fundador de la religión mormona en 1830. Smith elaboró en 1843 una profecía que se llama la profecía del caballo blanco. La Constitución de Estados Unidos un día colgará como un hilo y será salvada por los esfuerzos del caballo blanco. Una terrible revolución tendrá lugar en la tierra de América, tal como nunca se ha visto antes. La tierra se quedará sin un gobierno supremo. El padre estará contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Las más terribles escenas de derramamiento de sangre, asesinato y violación que alguna vez se han imaginado. Número 4. Las visiones de Robert Nixon. Robert Nixon era un hombre joven que trabajaba como un provinciano en el condado de Cheshire, Inglaterra, a finales del siglo XV. Según se sabe, este hombre hizo predicciones exactas sobre las conquistas de Napoleón en 1815. Predijo que los hombres fumarían. Y también hizo profecías sobre los viajes a la luna, cohetes y algunos inventos. Esto llamó la atención del rey Ricardo III de Inglaterra, que lo llamó ante una corte para que explicara sus profecías. Nixon se negó a contarlas todas excepto una, la profecía que predijo que moriría de hambre algún día. Al cabo de un cierto tiempo, lo encerraron por accidente en un armario de una cocina, en donde moriría de hambre. Número 3. La desconocida monja profeta Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen fue una monja del siglo XII. Adoraba la música clásica y también la literatura. Pero detrás de estas atractivas facetas tenía una en las sombras.
Era una profeta extremadamente catastrofista, tan catastrofista que profetizó la destrucción total de los Estados Unidos. Antes de que llegue el cometa, muchas naciones van a ser lavadas con miseria y hambre. La gran nación en el océano, que está habitada por personas de diferentes tribus, será devastada. Será dividida y en gran parte sumergida. Esta nación también tiene muchas desgracias en el mar, y perderán sus colonias en el este a través de un tigre y un león. El cometa, por su tremenda presión, forzará mucho el mar y muchos países, la inundación y muchas plagas. Después del gran cometa, la gran nación será devastada por los terremotos, tormentas y grandes olas de agua. El océano también inundará a muchos otros países y muchas ciudades costeras serán destruidas. Todas las ciudades de la costa de mar serán temerosas y muchas de ellas serán destruidas por maremotos y la mayoría de las criaturas vivientes serán asesinadas e incluso aquellas que escapen a morir tendrán una enfermedad horrible. Número 2. La Tercera Guerra Mundial de Joseph de Batopedi. Joseph de Batopedi fue un monje ortodoxo griego que vaticinió el inicio de una tercera guerra mundial por el estallido de un conflicto. Según Batopedi, voces del otro mundo le hablaban sobre terribles acontecimientos que sucederían en el futuro. Joseph de Batopedi murió el 1 de julio de 2009 con una sonrisa, pero antes profetizó que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en Europa. Estas predicciones fueron sus últimas palabras. La Tercera Guerra Mundial empezará con el conflicto entre Turquía y Grecia. Grupos de poder oculto, que son los que gobiernan sobre Estados Unidos y la Unión Europea, forzarán a los turcos a iniciar la guerra contra Grecia. A pesar del coraje y la tremenda resistencia griega, el ataque turco será devastador. Turquía penetrará profundamente en el interior de Grecia, invadiendo la mayor parte de su territorio. Al principio, la OTAN y Estados Unidos no interferirán en el conflicto directamente, pero darán soporte de forma secreta a los turcos. Cuando todo parezca perdido, Rusia mostrará sus cartas protegiendo a los griegos y cristianos ortodoxos. Esto tomará a todos por sorpresa. Armas nucleares rusas son lanzadas contra Turquía. La oscuridad cubre la península balcánica y el cercano oriente. El mundo como lo conocemos dejará de existir. En ese momento, Estados Unidos y la Unión Europea se unen a Turquía y declaran una guerra global contra Rusia y Grecia. La guerra será horrible. Gente ardiendo caerá desde el cielo. Estados Unidos sufrirá una terrible derrota y su poder volará como un globo. Los rusos entrarán en Constantinopla, establecerán un gobernador, pero ofrecerán los nuevos territorios a los griegos. La influencia de la Iglesia católica será prácticamente nula. Número 1. Las inquietantes profecías de Ursula Nato Sonthail. Esta mujer es Ursula Nato Sonthail, nacida en 1488 al norte de Yorkshire, Inglaterra. Ya desde muy joven tenía unas extrañas visiones. Poco después de su muerte, en 1561, se hallaron numerosos textos escondidos en un jarrón. Los textos son profecías asombrosas ocultas sobre lo que ocurrirá en el futuro. Los textos predijeron numerosos avances tecnológicos, como por ejemplo los coches, Internet, los rascacielos y también los submarinos. También habló de los grandes barcos. Se atrevió con la mujer moderna y con la maquinaria de deforestación. También habló de la Segunda Guerra Mundial. Y también predijo la caída de un gran cometa en la Tierra y la aparición de seres extraterrestres que ayudarán a la humanidad. Esa profecía es una de las más interesantes, y dice así: un ardiente dragón cruzará el cielo 6 veces antes de que esta tierra muriera. La humanidad temblará asustada por las 6 señales de esta profecía. Por 7 días y 7 noches el hombre verá esta impresionante visión.
Las mareas se levantarán más allá de sus bancos para morder las playas y sus orillas. Entonces las montañas comenzarán a rugir y los terremotos parten los llanos hacia las costas. Poco a poco serán acorralados en búsqueda de escasas fuentes de agua y los hombres morirán de sed antes de que los océanos monten las playas. Después el agua volverá a sus cauces, pero conseguirla para beber será cada vez más difícil. Las tierras se romperán y se despedazarán, y en alguna tan distante tierra unos hombres de tan diminuta banda tendrán que salir de su monte sólido atravesando la tierra, tan pocos ni contar, que sobrevivieron, y después comienza la raza humana una vez más. Y antes de que la raza se construya de nuevo una serpiente plateada, se verá y arrojará hombres de extraño semblante mezclándose con la nueva tierra, fría de su calor, y de estos hombres puedan aclarar las mentes del hombre futuro, para mezclarse y mostrarles cómo vivir y amar, y dotar así a los niños con el sexto sentido, una cosa natural, de modo que puedan crecer en gracia humildes, y cuando lo hagan, la nueva edad de oro comenzará. Estas profecías tan espeluznantes se cumplieron, muchas de ellas con asombrosa precisión. Ahora solo falta ver si se cumplirán en el futuro. Y yo pregunto, ¿cuál será el mecanismo que les ha permitido tener una visión tan exacta del futuro? ¿Serán ciertos los vaticinios del futuro para este siglo? Nos vemos en el siguiente programa, amigos. Hasta luego.